La doctora Gladys Echaíz renunció a ser fiscal suprema y está con nosotros esta noche. Doctora Gladys Echaíz, muy buenas noches. Buenas noches. Ya todos conocemos la historia, ¿no es cierto? Usted se sintió maltratada por palabras de un aspirante a la Fiscalía de la Nación, el doctor Ramos Heredia, que primero negó un vínculo con la primera dama y después lo admitió, y pues se produce, digamos, un intento de confinarla a usted, y utilice ese término porque es lo que usted sintió, a que termine sus días profesionales en el Jurado Nacional de Elecciones. Eso es lo que usted denunció. Bueno, además de las palabras, de las expresiones que se pueden haber tenido dentro de una reunión, han habido una serie de hechos, de actitudes plasmadas en resoluciones que realmente constituían maltrato para mí o para cualquier persona. ¿Qué tipo de resoluciones? Por decir, yo demando la nulidad de una resolución. Para empezar, primero se saca una resolución y se me dice, al día siguiente se manda el oficio, o ese mismo día se manda el oficio jurado, y ese mismo día se está exigiendo que se tome el juramento, y mientras yo conversaba con el presidente estaba en camino un oficio para que jure. Mientras yo había presentado ya un recurso diciendo, señor, este acto es nulo. O sea, ¿se quería que se consuman los hechos? Claro, ahí nomás, al día siguiente. Entonces, cuando yo presento la nulidad y le informo al jurado que estoy pidiendo la nulidad de este acto, se convoca a una sesión. Ya ocurren los hechos que se conocen, que nosotros nos salimos y que se quedaron 3 personas. Cuando esperamos que nos convoquen a una nueva junta, con sorpresa vemos, o el día lunes, descubrimos que el sábado se había publicado una resolución donde 3 convalidaban los actos. Aceptaban que se había incurrido en un vicio de nulidad en cuanto a la primera resolución, en cuya nulidad yo demandé, pero luego con argumentos contrarios a los que sostenían su primera decisión, decían que lo demás era convalidable y ratificaban 3 que ¿cómo le llama? Designación a los miembros del jurado, a representantes del Ministerio Público ante el Jurado Nacional de Elecciones. En ese mismo día se publica una resolución donde se da por concluida mi designación a la Fiscalía a la que yo tenía cargo y se nombra a otra persona en mi reemplazo. ¿Para usted con sospechosa premura? Pero claro, no había jurado yo todavía el cargo, en el supuesto de que lo hubiera hecho, no había jurado, y mientras yo no hubiera jurado el cargo todavía estaba en la Fiscalía. Hay plazos para hacerlo. Doctora. Pero sin embargo, ese día se me notifica la resolución, ese día nuevamente se manda al jurado a primera hora y ese día me están convocando para que jure en una resolución cuya nulidad nuevamente estaba demandando. Es decir, váyase de una manera que para nosotros y para mí, para cualquier fiscal es ofensiva. ¿Por qué váyase? ¿Qué significaba su ausencia? Yo no, muchas cosas, pero ¿qué cosa? Las especulaciones pueden ser muchas. O sea, desaparecer a una posible candidata a la Fiscalía de la Nación. Todos los fiscales son aspirantes al cargo, pero algunos manejan estrategias. ¿Desaparecer un voto contra Ramos Heredia? Probablemente. ¿Usted no iba a votar por Ramos Heredia? Es público, ¿no? Es público que no. Nosotros hemos tenido algunos acuerdos y yo los mantengo, eso los conocen todos, pero bueno, se dieron así las cosas y yo consideré que ya no podía continuar más frente a tanto maltrato personal por una cuestión de principios, de dignidad, porque toda persona debe respetarse y exigir que la respete. Pero José Peláez dice que no hubo maltrato. Yo no sé, pues, si para ellos esto es normal. Yo no sé, por eso es que yo digo, mis principios, mis valores, mi forma de analizar y ver las cosas desde un punto objetivo y profesional difieren de las del grupo. ¿Por qué podrían coludirse José Peláez con el doctor Ramos Heredia? Yo no lo sé, ellos sabrán. ¿Usted sospecha algo? El tiempo lo dirá, ya veremos. ¿Cuál es su principal sospecha? Yo no sé, creo
que, bueno, entre ellos se están apoyando, supongo que para la Fiscalía de la Nación, especulo en este caso, pero todo nos hace suponer, ¿no? Una es la representante titular, el aspirante a la Fiscalía, otro vaya como primer suplente por si acaso yo renuncie, y el otro fiscal, probable también candidato, otro candidato vaya a ser como segundo suplente por si acaso renuncia el otro. O sea, todo armado para poder deshacerse de una intrusa que podría haber quemado el pastel en la puerta del horno. No lo sé, yo no estoy en la mente de las personas. Para mí me parece esto extraño dentro de la Fiscalía porque nunca lo he visto, pero las cosas se dieron así con relación a mí. Yo no lo podía permitir, por respeto a mi institución, porque en mí misma encarno también a los fiscales de las otras instancias. Entonces, si eso se hace con un Supremo, imagínese usted que se hará con un fiscal de instancia inferior. Estas situaciones, que indudablemente yo se las comuniqué, se las informé a los fiscales que llegaron uno tras otro, y en grupos y no en grupos, y que llamaban, les dije, el tema es este, y yo no lo puedo permitir. Entiéndanme, compréndanme. En todos los tonos me pidieron que por favor no renuncie. Pero su renuncia no le llena el camino precisamente a sus enemigos de poder echar a andar sus planes, si estos son así. Yo no tengo enemigos para comenzar. O bueno, sus contrincantes. Tampoco. Yo no sé si allano o no caminos, pero en una institución lo principal son los valores, son los principios. Tendrá y que nosotros, a ver, ¿cómo podían obligarme a mí a que vaya a asumir un cargo en base a una resolución que era nula de pleno derecho? Y usted había dicho que no quería ir al jurado de elecciones. Se empieza el proceso electoral. Bueno, el proceso entre comillas porque no hubieron candidatos. ¿Y podía la Junta de Fiscales decir, aunque no quieras, vas? Bueno, así fue, ¿no? ¿Pero puede hacerlo? No, no puede, porque nosotros tenemos como derecho que no podemos ser movidos de nuestro cargo sin nuestro consentimiento. Tenemos la inamovilidad en el cargo. O sea, a usted la sacaban en andas. Bien, no solo ojalá en andas, en pellones. Muy bien. ¿Podría tener que ver algo con ciertas investigaciones? ¿No? ¿Investigaciones? Yo no llevo investigaciones. Pero es una fiscal suprema y puede tener algún tipo de influencia. ¿Podría tener que ver eso o no? No. Solamente entonces hablamos de apetitos personales. Yo pienso, y así lo he puesto en el documento en el que he renunciado, siempre he trabajado para mi institución, no para mí, ni para los intereses de personas individuales. Siempre hemos luchado por el todo, para que la institución sea fuerte, para que la institución sea confiable. Son 32 años de mi vida, que en los diferentes cargos y en las diferentes instancias, siempre he luchado por eso. Me conocen todos los fiscales. Sé que están conmovidos y quiero que me entiendan. Si yo hubiera aceptado ir bajo la presión, porque estaba bajo amenaza de que el Consejo de la Magistratura me procese, porque yo no sé qué falta había cometido. Si yo hubiera aceptado eso, yo hubiera estado aceptando la irregularidad, es más, hubiera estado sujeta a cualquier cuestionamiento en ese nombramiento del jurado. Y es más, se hubiera llevado a que el presidente del jurado, quien me tome el juramento, incurra en responsabilidad. Porque la Constitución dice que las personas que han sido irregularmente nombradas y se les da posesión del cargo, quien lo hace asume responsabilidad. Y es infracción a la Constitución. ¿Usted ha tenido algún tipo de enfrentamiento con José Peláez? Ninguno. Yo no tengo enfrentamientos con nadie. Yo me limito a cumplir mi función. Y cuando me convocan para algún trabajo lo hago. O me convocaban, porque ya es pasado. Pero, o José Peláez perdió la objetividad o fue ganado a la causa de Ramos Heredia con algún tipo de compromiso, por lo que usted nos dice. Pero ¿por qué atacarla a usted? No lo sé. No lo sé. Eso es algo que hemos tratado de analizarlo con los otros dos fiscales y no encontramos respuesta. No la encontramos. Las formas se perdieron, el respeto se perdió. Si dicen que eso no es falta de respeto, entonces nuestros valores, nuestra forma de tratar, nuestra forma
de respetar a los demás son diferentes. ¿La misión personal entonces se ha impuesto a la institucionalidad en la Fiscalía? ¿Sí? Así es. ¿Cómo puede usted creer que 3 personas digan que son las que van a gobernar y que son mayoría? Y que porque son mayoría pueden decidir la vida y la suerte de los demás. ¿Desde cuándo 3 es más que 3? Que el quórum se computa al comienzo de la sesión para dar inicio a la sesión, pero no al momento de adoptar acuerdos, porque si la persona se retira no importa, si se queda uno no importa. Entonces el uno va a adoptar acuerdos porque el quórum al inicio fue el que exige la ley. Eso es ilógico, por decirlo menos, porque la ley es clara, ¿no? El fiscal Ramos Heredia negó su relación de parentesco con Nadine Heredia. Ha ido cambiando su posición y después de aceptar un relativo parentesco, ahora acepta el parentesco. ¿Esto para usted lo descalifica como fiscal supremo? Objetivamente. Yo no le voy a dar una calificación. A nosotros nos juzga el pueblo, nos juzgan los usuarios, nos juzga la comunidad. Y tenemos órganos encargados de evaluar nuestros valores, nuestros principios. ¿Por qué lo negó? No lo sé. Nosotros mismos no lo conocíamos. Se especulaba, se decía, pero nadie confirmaba nada. Entonces se lo voy a preguntar de otra manera. Si el fiscal Ramos Heredia llegase a la Fiscalía de la Nación, ¿eso sería un problema para la Fiscalía? Ya yo le he dicho, todo depende de cómo uno se conduzca, de qué tan imparcial, objetivo, profesional es en el cumplimiento de sus funciones. Muy bien. Doctora Gladys Echeverría, muchísimas gracias por su presencia esta noche. Gracias muy a amable, usted. ha puesto fin usted a su carrera como fiscal. Así Mucha es. suerte en el futuro. A usted gracias y permítame dirigirme a los fiscales para decirles gracias por el apoyo que me dieron en el tiempo en que yo estuve laborando en la institución y en los diferentes trabajos que hubo que hacer. Entiéndanme que no pude atender su requerimiento de quedarme, pero hay cosas que son mucho más importantes que el propio cargo y ya es hora de que ustedes solos comiencen a hacer respetar sus derechos. Muchísimas gracias. Muy amable. A Ha sido la fiscal o la ex fiscal suprema Gladys Echeverría con nosotros. Nos vamos a despedir hasta el próximo domingo a las 7 de la noche, el día pre-Haya o pre-divulgación del fallo de la Haya. Estaremos pues tocando este tema y a las 11 de la noche pueden volver a ver este programa. El día de hoy, siempre Agenda Política aquí en Canal N.